talks have started. You can call them as you want. ¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hola Telma, hola Raúl, hola Rosario. Muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos muchos temas y muchos que pasaron en la semana. A veces les decimos que es difícil elegir, ¿no? Porque pasan tantas cosas. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en Washington conmemorando los 15 años del Plan Colombia, ahora hablan de un gran plan de paz. Evo Morales estuvo en Brasil, están hablando de un tren bioceánico importante que vaya de Santos a Hilo, tal vez en el sur de Perú. Ayer Rafael Correa desplazó a la cúpula de las Fuerzas Armadas en Ecuador. Raúl Castro, que estuvo en Francia, una visita muy importante, primera visita oficial de Raúl Castro a Francia. La última había sido de Fidel, pero no oficial, porque creo que fue en el 91 que fue a la UNESCO, que fue una visita privada a Francia. Y así que realmente muchos temas, ¿eh? Cuesta elegir a veces. Sí, inclusive fue la semana que se firmó el Acuerdo Transpacífico, hay 3 países de la región que lo firman, México, Perú y Chile. En Perú y Chile hubo manifestaciones de protesta también en contra, en rechazo de este acuerdo, que no es tan importante por el número, pero sí por lo que puede significar en este nuevo camino, esta vuelta al intento de libre cambio y modelos neoliberales en todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ocuparnos en particular en el programa de hoy del tema de Haití, un tema preocupante, una situación política muy seria porque, recordemos, hubo elecciones en el mes de octubre, no se definió, hubo 2 candidatos que resultaron electos para una segunda vuelta. Esta segunda vuelta no se pudo hacer ante la denuncia de los distintos partidos de la oposición con respecto a las posibilidades de fraude. Tanto en diciembre como en enero fracasaron los intentos. Mañana vence el mandato de Michel Martelly. Todavía a estas horas no se sabe qué va a pasar mañana. Se va Martelly, se va a quedar, lo va a reemplazar, quién lo va a sustituir, quién va a llamar a nuevas elecciones. Tal cual. Así que el primer ministro ya renunció también, así que la situación es incierta. Pero vamos a repasar en un informe cómo se llegó a esta situación y, por supuesto, en perspectiva, qué es lo que puede pasar con este país tan castigado en sus condiciones sociales y encima políticamente que no termina de lograr una estabilidad como para empezar a buscar soluciones. Un país ocupado todavía también, ¿no? Por la MINUSTAH, sí, digamos. Y que además tiene el tema de los refugiados en la República Dominicana, que hemos tratado en alguna que otra oportunidad. Aprovecho y le decimos también que a los televidentes que tenemos un informe sobre refugiados, más que nada centralizado en Europa, un tema que venimos siguiendo y bastante. Sí, iba a comentar justamente que tenemos un informe sobre el tema de refugiados y tenemos además un invitado que es Hachik Derbugassian. Él es especialista en tema de Oriente Medio, es profesor, investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, un amigo de la casa, siempre lo invitamos cuando hay algo que entender y que es muy complejo en Oriente Medio, y específicamente vamos a hablar de Siria, porque en esta semana, yo diría que desde que Rusia intervino como actor en Siria, empezó a haber cambios importantes en la región. De hecho, estos días hubo bombardeos muy importantes, están a punto de tomar una ciudad muy importante como es Alepo, pero bueno, es bueno refrescar, es bueno volver a discutir, a ver qué es lo que puede pasar de acá en adelante y cómo interpretamos lo que está sucediendo en Siria. Así que vamos a tener a este invitado. Y de paso, aprovecho y saludo a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Telma? Muy bien. Y bueno, les propongo ir al continente anciano, al viejo continente. Europa ha dado marcha atrás con la política migratoria y puso límites a la llegada de nuevos refugiados. En septiembre de 2015, la foto de Aylan Kurdi, el niño sirio que murió ahogado en una playa turca cuando trataba de llegar a Europa junto a su familia, sacudió la conciencia de los líderes europeos que durante años habían permanecido impávidos frente al arribo de miles de inmigrantes a través del Mediterráneo. Desde entonces, la llamada crisis de los refugiados pasó a ser un tema central en la agenda de los gobernantes del continente, quienes, con Angela Merkel a la cabeza, se mostraron abiertos a recibir a los desplazados de la guerra en Siria, organizando un éxodo multitudinario inédito desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de inmigrantes provenientes de Siria y otras zonas en conflicto como Afganistán, Irak, africanos del Magreb, nigerianos, eritreos o incluso albanos y kosovares de la misma Europa
iniciaron su periplo en busca de un mejor futuro en Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca, los países más ricos del continente. 5 meses después, una Europa colapsada, impedida de acordar cuotas de acogida entre los distintos países del bloque, decide dar marcha atrás con su política migratoria, ensayando nuevas y peores medidas restrictivas. Alambrados, cierres de fronteras, represión y expulsión de indocumentados fue la respuesta explicada desde el inicio por países como Hungría, Eslovaquia, Polonia e incluso Austria. Dinamarca acaba de aprobar una polémica ley que autoriza la confiscación de bienes a los refugiados por un valor superior a 1.300 euros para contribuir a los gastos de alojamiento y alimentación. Reino Unido, una de las naciones más reticentes a dar asilo, solo recibe a casos excepcionales de niños sirios o de zonas en guerra. Suecia, uno de los países que en los últimos años más refugiados aceptó en relación a su población, anunció que de las 165.000 personas que pidieron asilo en 2015, entre 60 y 80.000 serán deportadas y devueltas a sus hogares. Según las leyes internacionales, solo pueden pedir asilo quienes son considerados refugiados, es decir, quienes huyen de países en guerra o son perseguidos por su condición política o religiosa. Los que escapan de hambrunas o desastres naturales no son aceptados. Una premisa considerada discriminatoria por organismos de derechos humanos. En Alemania, Angela Merkel excluyó por ahora el cierre de fronteras y una reducción en el número de refugiados acogidos, medidas reclamadas insistentemente por parte de la coalición gobernante de cara a los cercanos compromisos electorales, aunque la canciller sí aceptó limitar el reagrupamiento familiar en un intento por frenar el flujo migratorio. Holanda analiza devolver a Turquía a los inmigrantes llegados a su territorio por la vía del Mar Egeo. Un plan que la Comisión Europea está negociando con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, quien a cambio de subsidios millonarios, también ofrecidos a Líbano y Jordania, se propone limitar el tránsito de refugiados que ya se encuentran en su territorio a un máximo de entre 150 y 250.000 personas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año pasado, 850.000 inmigrantes llegaron a Grecia desde Turquía. La mayoría arriban en precarias barcas de goma a la isla de Lesbos, un enclave de 1.600 kilómetros y 80.000 habitantes, aunque en 2015 más de 3.700 personas perecieron en el intento y otras 87 durante enero de este año, entre ellos más de una veintena de niños. Sin posibilidad de retorno a su lugar de origen, los inmigrantes no solo sufren las inclemencias de la naturaleza, sino también el abuso de las mafias que lucran con su desamparo. Según advirtió Europol, la Oficina Europea de Policía, en los 2 últimos años, más de 10.000 niños sin acompañantes adultos desaparecieron tras ingresar a Europa. Se teme que muchos de ellos sean víctimas de la explotación, particularmente sexual. Lejos de solidarizarse y acompañar a Grecia en la recepción de este gigantesco flujo migratorio, la Comisión Europea acaba de acusar a sus autoridades de no controlar eficazmente sus fronteras y de negligencia en el registro de los refugiados, amenazando al gobierno de Alexis Tsipras con expulsar al país de la zona Schengen, el acuerdo que suprime los controles fronterizos dentro del bloque europeo. Imposibilitada económicamente de hacer frente a tamaño desafío, Grecia lleva gastado el 0,18% de su magro PBI en el control migratorio. Atenas ya aceptó el despliegue y control de patrullas de Frontex en el Mar Egeo, lo que significa en los hechos una pérdida de soberanía. Aunque con menos virulencia, los cuestionamientos también se extienden a Italia. Frente a este difícil escenario, abonado por los recientes atentados yihadistas en París y algunos episodios violentos protagonizados por inmigrantes, algunos integrantes del bloque europeo piden incluso la suspensión temporaria del acuerdo de Schengen. Sin una política unificada, Europa y sus gobiernos no han logrado hasta ahora responder adecuadamente a la llamada crisis de los refugiados, ahondando con sus acciones e inacciones el drama humanitario que sufren los desplazados.
Distintas aristas propone, claro está, esta crisis de los refugiados o de los migrantes que llegan a Europa. Allí el informe daba cuenta de los niños desaparecidos, 5.000 en Italia, 1.000 en Suecia. Víctimas de redes que se arman específicamente para explotar a los inmigrantes o terminan cayendo en lo que se conoce como trata de personas. Son redes mafiosas que trabajan en todo el mundo. El Papa Francisco en 2014, exactamente el 2 de diciembre, firmó un documento pidiendo a todos los líderes religiosos del mundo que pongan fin a esto. Se puede cuando hay connivencia de fuerzas de seguridad, de la política, de la justicia. ¿Qué pasa con estos niños? Ahora bien, una Europa que abre la puerta, la abre un poquito, pretende cerrarla, porque en realidad están tomando medidas para que aquellos que llegaron puedan regresar a sus lugares. Le dicen, cuando se terminen los conflictos, vuelvan a casa. Y algunas medidas de control eficaz de las fronteras. Y una Merkel que dice reparto justo de esos migrantes que llegan a Europa, desde otros continentes o de la propia Europa. Y allí también genera otros problemas. Los países que dicen puerta entreabierta, pero no tanto, olvidándose de otros momentos de la historia donde los propios europeos necesitaron ir a otras tierras y fueron muy bien recibidos. ¿Qué pasa entonces en Europa, que quiere solucionar el problema o quiere terminar con él, Pedro? Es una buena pregunta. Yo creo que hay una cuestión de racismo muy fuerte que hemos tratado en muchas oportunidades en nuestro programa. De hecho, estaba revisando unos datos y tengo entendido que son oficiales. El país europeo que más extranjeros recibe es Suiza. Pero 80% de los extranjeros, o sea, de los inmigrantes que recibe, son europeos. Claro. Entonces, acá ya hay una diferencia. El informe estaba focalizado en los inmigrantes que vienen de otras regiones, o sea, que no vienen de Europa, y por eso Merkel plantea todo el tiempo el Tratado de Schengen, cerrar la frontera. Estaba buscando unos datos de la propia de páginas oficiales en Suiza. 23% de la población en Suiza es extranjera. Son 2 millones de personas. 80% de ellos, o sea, la inmensa mayoría de los extranjeros que hay en Suiza son europeos. 50% está casi repartido entre alemanes, italianos, portugueses y Francia. Los alemanes son el primer grupo de extranjeros de los europeos en Suiza, y después lejos están los que provienen de Asia. Sin embargo, ¿por qué escuchamos menos de esto? Claro, los suizos dirán, los alemanes se pueden aclimatar fácil, hablan el mismo idioma, por lo menos en la parte alemana de Suiza, tienen la misma cultura, la misma tradición. O sea, volvemos a algo que tantas veces hemos planteado, el problema del otro. Y el otro en este caso no es ni el italiano, que también hay parte que habla italiano, ni el francés, ni el alemán. Son los árabes, son los africanos, son los asiáticos. Y hay también una diferencia de clase, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos, por ejemplo, en los 70, 80 se hablaban de los refugiados políticos, digamos. Después empezamos a hablar de los refugiados o migrantes económicos, la gente que se iba de sus países, muchos de América Latina, justamente empujados por las crisis económicas que se vivía durante la época del neoliberalismo. Pero estos, concretamente, si pensamos en Siria, son migrantes de otro tipo. Hace un tiempo la tuvimos a Saskia Sassen en el programa, que justamente le preguntamos el tema sobre esto y ella lo aclaró con mucha precisión. En muchos casos son de clase media, son profesionales, incluso vienen con algunos ahorros, si no se los roban por el camino. Es decir, es un migrante totalmente distinto, y por eso es que hay cierta cuota, como en el caso de Alemania, que toma cierta cuota porque son mano de obra calificada o incluso gente con muy alta formación, y dejan al resto, digamos, a la buena de Dios, ¿no? ¿Por quién determina las cuotas? Las cuotas las determinan Claro. los mismos, por eso, los mismos países de acuerdo a las necesidades, porque esta cuota que decidió Angela Merkel tiene que ver con la necesidad que tiene de trabajadores Alemania, obviamente. Ahora, No Pedro, es- Pedro, vos planteabas allí un tema de racismo, ¿no? Y pensaba en el miedo a lo desconocido. En Estados Unidos, por ejemplo, pasa algo similar. Enseguida lo desconocido hace que te cierres. ¿Europa puede caer en algo semejante? No, pero hay una gran diferencia, porque Estados Unidos justamente se construye como un país que recibió inmigración, que en principio el famoso melting pot, esto como ellos lo llaman, el crisol de razas, El crisol le de decimos razas nosotros. en Estados Unidos está planteado de una manera diferente. El fenómeno, o sea, Estados Unidos se construye como un país inmigratorio
y los diferentes países europeos no se construyen como países migratorios. Ahora, fíjate vos si tendrá que ver o no esto que marcaba Telma de la cuestión de clases, ¿no? Que en el problema de los chicos que mencionaba Rosario al principio, la cantidad de chicos refugiados que han sido secuestrados, que se sospecha que han caído en redes de trata de personas, y las policías de los países por donde penetran estos chicos con su familia o solos, que quedan solos y son secuestrados, dice que están desbordados, que no tienen forma de resolver el tema, o están desbordados o miran para el costado. Claramente acá hay un problema muy serio y tampoco hay un interés político en resolverlo en la medida que estos chicos son chicos de familias pobres. Son chicos que no pertenecen a clases sociales que podrían hacer por ahí un escándalo con este tema. Se habla de 6.000, 10.000 pibes desaparecidos y fíjense que la estadística esta que marcábamos, ¿no? Que países como Italia son donde desaparecen los chicos, o Suiza, pero después las organizaciones criminales, que por lo menos las que se detectaron, funcionaban en Alemania. Es decir, Totalmente. Es decir, va a los países ricos. Es decir, ¿para qué van a los países ricos estos chicos? ¿Para servir a quién? Para ¿Quiénes ser son los que se, parte de qué delito, ¿no? Claro, ¿quiénes son los que se aprovechan de estos chicos? Ahí aparece otra vez la cuestión de clase, ¿no? Yo también tengo una lista, una cantidad de datos que son interesantes en relación a los migrantes, por ejemplo, el caso Siria, que migran por el tema de la guerra, obviamente. Si uno mira cuáles son los países que más reciben migrantes de Siria, por ejemplo, no son los europeos. Por ejemplo, el primero es Turquía, que ha recibido casi de 2 a 2,5 millones de personas. Después viene el Líbano con 1,5 millones. Después Jordania, después Irak y Egipto. Lo hemos hablado muchas veces esto, exactamente eso. Es bien interesante porque parece que el problema fuera Europa. Sin embargo, no es así. Y en el caso, por ejemplo, de Turquía, que llegaron 2,5 millones de sirios, solo 250.000 viven en estos campos, que son lugares muy feos, muy precarios, pero 250.000 de los 2 millones, o sea, un 10%. El resto vive en zonas urbanas, en la calle. O sea, ni siquiera tiene un mínimo de protección o un plato de comida diario que le lleven. Ahora, hay otro elemento que nosotros hemos hablado más de una oportunidad que tiene que ver con la cuestión económica. Hoy, con algunos países en crisis, por ejemplo España, con altos niveles de desempleo, tiene serias dificultades para recibir inmigrantes. No es lo mismo Alemania a mediados de la década del 60, que buscaba que llegaran los trabajadores inmigrantes turcos, porque justamente lo necesitaban para reconstruir o para construir Alemania. No, el tema de la crisis económica y el desempleo obviamente es un agravante en todo este marco de situación, ¿no? Lamentablemente lo que genera es respuesta de rechazo y en vez de, como decíamos al principio, en vez de soluciones, la intención de cómo sacarse el problema encima. Además siguen los dos problemas que seguramente seguiremos tratando. El económico, que mencionábamos, desocupación y lo que esto implica, y la llegada de extraeuropeos, que está claro que no va a terminar. Bueno, para cerrar simplemente quería decir que hay 10.000 millones de euros que han decidido los donantes para justamente el tema, para algunos países que aceptan a los refugiados. Alguien que ya no está en el día a día de la información, porque ya no está con nosotros, escribió hace un tiempo que el desplazamiento del sur al norte iba a ser inevitable, que no iban a alcanzar ni las vallas, ni los muros, ni las deportaciones, que son algunas de las medidas que se están tomando ahora, que Europa iba a ser conquistada por los hambrientos y que iban a llegar por millones. Y que él esperaba que los políticos estuviesen a la altura de las circunstancias. Lo escribió hace mucho y con la visión que lo caracterizaba José Saramago. Bastante descriptivo de lo que vive hoy Europa, sin lugar a dudas. Vamos a hacer la primera pausa en Visión 7 Internacional. Recibimos mensajes, claro está, como siempre. Y va la incógnita, Félix. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar hasta las 13:45. 15 minutos más, Atención, mucha información como siempre en Visión 7 Internacional. Allí tienen los teléfonos para comunicarse con nosotros. 0800 444 1777 y 4535-0709 los teléfonos. Pero también tienen la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales. Yo veo Visión 7 Internacional y, por supuesto, el correo electrónico v7inter@gmail.com. Al teléfono se comunicaron desde la banda en Santiago del Estero Marcelo Ruiz y Ramona Nieto. Miran el programa todos los sábados, dicen que quieren comunicarse siempre y no pueden hacerlo. Afortunadamente, hoy pudieron comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias por estar del otro lado. También saludos para Tamara Carrica, Araceli, Susana y Alexis, que nos ven sábado a sábado. Incógnita, el dato de nuestro personaje de hoy. Les vamos a dar algunos datos y ustedes nos dicen de quién se trata. Aquí está. Primer dato de nuestro personaje: fue el mayor de los hijos de
de una familia rica y aristocrática de San Petersburgo, donde pasó su infancia. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. La crisis siria. Se suspendieron hasta fines de febrero las conversaciones multilaterales de paz por Siria auspiciadas por la ONU. En el próximo bloque, el análisis del especialista en relaciones internacionales Hachik Dergugasyan. Y además, nueva esperanza para Haití. El pequeño país caribeño se encamina hacia una segunda vuelta electoral, buscando superar su permanente crisis política y hallar un sucesor para el presidente Martelly. Todo esto y mucho más se lo contamos, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.